El título de la palabra de Dios es Navidad es buenas nuevas de gran gozo. Tenemos gran necesidad de escuchar buenas noticias, ¿verdad? Porque estamos escuchando noticias muy negativas todos los días, pero es bueno también tener buenas noticias. Es como la palabra de Dios nos lo va a decir el día de hoy. Quisiera que abrieras tu Biblia en Lucas capítulo 2, versos del 4 al 14. Si ya lo tienes, acompáñame con la lectura. Lucas capítulo 2, versos del 4 al 14. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Que así sea. Navidad es buenas nuevas de gran gozo. Muchas personas celebran de distintas formas estas fiestas, ¿no? Le dicen felices fiestas. Pero en general podemos decir que hay dos grandes maneras de celebrar la Navidad. La primera de ellas es una influencia por tradiciones y creencias personales. Algunos la celebran con reuniones familiares y con amigos en un ambiente de felicidad, de unión. Otra manera de vivirla a menudo es incluso con relaciones tensas entre las familias y los amigos, con cierta hipocresía también. En ocasiones incluso pleitos en las fiestas. Para otros, la Navidad puede ser un periodo de tristeza o de vacío, marcada por la pérdida de seres queridos, transformando lo que antes era alegría en nostalgia. También hay quienes viven la Navidad en fiestas, envolviendo regalos, preparando banquetes, y no hay algo incorrecto en estas actividades. Sin embargo, fácilmente pueden desviarse de la esencia, del significado original de la Navidad. La otra manera de celebrar es con base en el evento histórico que sucedió hace más de 2000 años, dando prioridad al significado del nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Cómo vives tú la Navidad? En las reuniones en las cuales tú te reúnes, en las que asistes, ¿se habla del Señor Jesucristo?
En las reuniones en que te reúnes se expresa el agradecimiento a Dios por haber enviado a su Hijo Jesús a la tierra. De acuerdo a la manera en la que tú celebras la Navidad, ¿cuál de estas dos maneras son las que guían tu vida durante esta celebración? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay varias versiones complementarias de la Navidad. En Lucas, por ejemplo, en el capítulo 2, habla del nacimiento de Jesús en Belén y la visita de los pastores, como acabamos de leer. En Mateo se enfoca en los magos que siguieron la estrella para adorar a Jesús. En Juan leemos que Él habitó o hizo morada entre nosotros. La esencia de la Navidad es el amor. Es la celebración del nacimiento de Jesucristo, de este maravilloso acto de amor. La Navidad es la celebración, el gozo del nacimiento de Jesucristo, de tal manera que Dios entró en la humanidad. Y por eso merece el título de Emmanuel, como una de las alabanzas decía, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. No sabemos la fecha exacta del nacimiento de nuestro Salvador. Algunos estudiosos dicen que entre el año 2 y 4 antes de Jesucristo. El hecho importante es que nació, que se encarnó, que vino al mundo para salvarlo al morir y derramar su sangre en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que resucitó y que está con nosotros. Esto es lo que debemos celebrar. Como se nos dice en el Antiguo Testamento, en pasajes como Zacarías, capítulo 10, verso 10, capítulo 2, verso 10 de Zacarías, canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí, vengo y moraré en medio de ti, ha dicho el Señor. Además, el ángel que anunció el nacimiento a los pastores trajo nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Sin duda, aquí hay motivo de que celebremos, hermanos y hermanas, todos los días, no solamente en la Navidad, no solamente una vez al año, sino diariamente. Celebremos, estemos con gozo, como cuando se tiene el privilegio de ser padre y recuerdas cómo lo celebraste. ¿Te acuerdas? ¿Tu primer hijo o hija? ¿Estuviste contento, gozoso? ¿Regalaste chocolates si fue niña? ¿Puros cuando fue varón? Bueno, a veces no se regalan puros, se regalan otras cosas, pero lo importante es que estuviste con gran gozo cuando recibiste a tu hijo o tu hija. La Navidad es más que un evento, es una promesa dada a la humanidad que tuvo su origen mucho antes del nacimiento del Señor Jesucristo. De hecho, Dios planificó este acontecimiento, planeó desde antes de la fundación del mundo. Y podemos ver en la pantalla, en el libro de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 3. En el principio era el Verbo. El Verbo es el Señor Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios sabía de antemano cada detalle en cuanto al nacimiento, la vida
y la muerte del niño que vendría. En Primera de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21, dice así: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Las profecías acerca del niño esperado a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y con cada una de ellas adquirimos mayor comprensión de quién es el Señor Jesucristo, mayor entendimiento de quién es Él y lo que Dios nos ha prometido. Por ejemplo, el profeta Isaías, 730 años aproximadamente antes del nacimiento del Señor Jesucristo, ofreció detalles cuando escribió: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. La encarnación de Jesús es un término para indicar que Jesús, el Hijo de Dios, tomó forma humana. Significa el acto de hacerse carne, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En Juan 1:14 lo podemos ver. Hay un amplio apoyo bíblico para la humanidad de Jesús. El propósito de la encarnación no era probar que el Señor Jesús tenía necesidades como cualquiera de nosotros: sed, hambre, sudaba, se cansaba. El Hijo de Dios fue hecho carne para ser el Salvador de la humanidad. Él no vino al mundo para condenar al mundo, vino al mundo para que el mundo sea salvo por medio de Él. Por tanto, era necesario nacer bajo la ley. En Gálatas 4:4 vemos: todos nosotros hemos fracasado en el cumplimiento de la ley de Dios. Cristo vino en la carne bajo la ley para cumplirla totalmente a favor nuestro. También lo podemos ver en Mateo 5:17. Por tanto, también era necesario que el Salvador derramara su sangre para el perdón de los pecados. Por supuesto, un sacrificio de sangre requiere un cuerpo de carne y hueso. Y este plan era el plan de Dios para la encarnación. En Hebreos 10:5 leemos: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Sin la encarnación, Cristo no podría morir realmente, y la cruz no tendría ningún sentido. En Hebreos 10:12 dice que Cristo ofrendó su cuerpo una vez y para siempre por los pecados nuestros. Dios hizo una obra maravillosa al enviar a su Hijo unigénito al mundo y brindarnos una salvación que no merecíamos. Gracias al Señor por ese momento en el que el Verbo se hizo carne. Ahora somos redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, como lo dice Primera de Pedro 1:19. Esto refleja que para Dios no hay imposibles, como se afirma en la Biblia. La encarnación de Jesús implicó que Jesús se humillara. En Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8 dice: el Señor Jesucristo, el cual,
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo no consideró la igualdad como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se rebajó. Se quitó por su propia voluntad todos los privilegios, los derechos, la dignidad y majestad divina que le corresponden y se encontró con forma de hombre, con todas sus limitaciones. El Señor Jesucristo dijo: yo me despojo de mis derechos, de mis privilegios, de mi dignidad y majestad, y se encontró en esa forma de hombre. Como cuando un rey se quita sus ropas reales y se pone la ropa de un mendigo y va a mezclarse y a convivir con la población para entender al hombre, para entender a su pueblo. Un Dios que te entiende a ti por todo lo que has pasado o que estás pasando. Un Dios con una empatía profunda. Un Dios que se pone en tus zapatos. Un Dios que fue despreciado. Un Dios que fue desechado entre los hombres. Experimentado en quebranto. Un Dios que está con nosotros. No importan las circunstancias por las que pases. Tenemos que recordar siempre que Dios está con nosotros. Dios está contigo, hermano, hermana, y te sostiene. Dios siempre ha estado con su pueblo, pero a través de Jesús decidió habitar entre nosotros de una manera especial. El Dios eterno se hizo presente en la humanidad a través de un nacimiento físico. Jesús, como hombre y sin dejar de ser Dios, vivió entre nosotros, enseñándonos acerca del Padre Celestial, revelando verdades únicas, sanando, guiando. La primera Navidad marcó el cumplimiento de esas promesas, de esas profecías del Antiguo Testamento. Sin el nacimiento de Jesucristo no habría habido crucifixión, ni resurrección, ni esperanza para la humanidad. En un mundo donde muchos viven sin esperanza o creen en conceptos erróneos sobre la vida después de la muerte, la encarnación de Jesús trae un mensaje de salvación y de promesa. El nombre de Jesús, anunciado por ángeles a José y a María, significa Yahvé salva. Jesús o Yahvé es la salvación. A pesar de ser un nombre común, a muchas personas se les pone Jesús. En la Judea del siglo I también era común el nombre de Jesús. Es significativo el nombre de Jesús por la misión que representa. La Biblia enfatiza el poder y la autoridad en la persona de Cristo Jesús. La salvación, el perdón de pecados, el bautismo, los milagros, las sanidades que hemos visto mucho en esta iglesia, así como las oraciones se realizan en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El nombre de Jesús no solo recuerda su poder y su presencia, sino también el propósito de la misión redentora de Cristo.
La vida del creyente debe vivirse en el nombre de Jesús. Mira cómo dice Colosenses 3:17, y tenemos que dar gloria a Dios como se menciona ahí. Colosenses 3:17. El nombre de Jesús simboliza la encarnación de la misericordia y de la salvación. Todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El Señor Jesucristo ha hecho grandes promesas. Juan el Bautista lo identificó como el Cordero de Dios que quita, no lo borra, que quita el pecado del mundo. Una descripción que refleja el propósito de Jesús de morir como sacrificio, reconciliándonos con Dios. La esencia de la Navidad radica en este hecho histórico y verdadero. Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo por amor a nosotros, porque necesitábamos a un Salvador. La Navidad es una celebración de amor. Dios amó tanto a la humanidad que proveyó un único camino, no hay otro, para pasar la eternidad con Él, sacrificando a su Hijo unigénito para pagar el precio de nuestros pecados. Este acto de amor nos libera de la condenación cuando aceptamos ese regalo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La Navidad es un momento para reflexionar también sobre nuestro destino eterno. Muchas personas buscan llenar sus necesidades físicas, emocionales, corporales, espirituales con los festejos navideños. Creen que los regalos perfectos, la decoración, las reuniones familiares llenarán el vacío en sus corazones. Pero esto no es así. Esto no es posible sin Jesús. La única fuente verdadera de salvación, de satisfacción y de apoyo para todo tipo de problemas. Las promesas de Cristo no se limitan a esta vida, trascienden el tiempo. También nos aseguran sobre la hora de nuestra muerte física y la vida eterna. Jesús dijo a Marta tras la muerte de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Una gran promesa. Cristo vino para vencer el pecado y la muerte, asegurando vida eterna y un cuerpo resucitado a quienes creen en Él. La Navidad nos invita a reflexionar sobre cómo podemos darle preeminencia al Señor Jesús, a Cristo en nuestras vidas, sobre la vida, sobre la muerte y la eternidad, dándole así más sentido a la celebración de su nacimiento. Para finalizar, las palabras del ángel en Lucas 2:10, nuevas de gran gozo, proclaman la salvación de Dios a través de Jesús, nacido en un pesebre. La Navidad entonces es adorar a aquel que vino como bebé, que creció en sabiduría y gracia, y que murió como hombre para otorgarnos vida eterna.
Es una promesa personal de perdón, de salvación y de vida eterna. Si creemos que Cristo salva, podemos también creer en todas sus promesas, porque como dice en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Agárrate, aférrate de las promesas del Señor Jesucristo. Él no miente. Al celebrar la Navidad, hermanas y hermanos, es importante que recordemos varios símbolos significativos de esta festividad, de esta celebración, de este gran gozo. Cuando veas el pesebre, los nacimientos que se ponen, recuerda a Emmanuel, a Dios con nosotros. El recién nacido que simboliza la presencia de Dios en nuestras vidas. Y compártelo con tus familiares, con tus hijos, con tus hijas, con tus nietos, con tus bisnietos. Las luces del árbol nos recuerdan a Jesús como la luz del mundo, quien promete que quienes le siguen no andarán en tinieblas, sino que tendrán la luz de la vida. El árbol simboliza el madero, donde Cristo fue crucificado. Un recordatorio del sacrificio de Jesús por la humanidad. Pero Él ahora está a la diestra del Padre y está con nosotros. Él vive, hermanas y hermanos. Los regalos reflejan el regalo supremo de la salvación y la vida eterna que Dios nos ofrece a través de Jesús. Terminando, mis hermanos, recordemos a este profeta Isaías en el capítulo 9, verso 6. Fíjense lo que dijo 700 años antes de Cristo, del nacimiento. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Enfatiza el nacimiento del Señor Jesucristo, las características que Él tiene para apoyarte, a ti, a mí. Espera con la confianza puesta en Dios. Hay promesas que ya se han cumplido, hay otras que están por cumplirse, pero toda la palabra de Dios se cumplirá. Es un día para gozarse en el Señor, para regocijarse, disfrutar de la compañía de seres queridos y honrar a Cristo con alegría, con gratitud, incluso si las circunstancias no son perfectas. No pierdas tu gozo. La Navidad es una oportunidad que Dios nos da para disfrutar el gozo que Él nos ofrece, el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz. Para disfrutar plenamente en este día y todos los días del año, la Navidad nos da un vistazo de lo que nos espera en el cielo. Un gozo ininterrumpido, mis hermanos y hermanas, en la presencia del Padre, en la presencia del Señor Jesucristo, en la presencia de su Espíritu Santo. Feliz Navidad, mis hermanas y hermanos, en compañía de sus seres queridos. Que Dios los bendiga y que Dios añada gran bendición a su palabra. Oremos, mis hermanos. Inclina tu rostro, por favor.
Padre Santo, venimos a ti esta mañana para agradecerte que hayas enviado al Señor Jesucristo a nacer en este mundo para que estuviese con nosotros. Gracias por tu palabra, porque tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Gracias porque tú nos has provisto todo lo que necesitamos al enviar a tu Hijo y por haber traído salvación, liberación con su muerte y derramamiento de su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Te ofrecemos, Señor, las áreas de nuestra vida donde necesitamos tu presencia, tu luz. Permite que celebremos con gozo el nacimiento del Señor Jesús. Agrádate, Señor, de nuestras conversaciones, agrádate de nuestros pensamientos. Haz que abunde la esperanza y la paz que provienen de ti, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, en cada uno de mis hermanas y hermanos, en cada familia aquí representada. Aumenta también, Señor, nuestra fe en ti. Que así sea. Que Dios les bendiga, mis hermanos.